Ahí está, bueno. Acá sí, a Rosita. Vamos a hablar entonces hoy de la mente subconsciente, vamos a seguir un poquitito. Dijimos que íbamos a hacer unas clases cortas, pero varias, para ver este tema que es tan importante y que confunde tanto. Y realmente es un tema que es importante para entender el curso de milagros. No es que el entendimiento del curso nos lleva a la iluminación, pero si nosotros conocemos la metafísica y sabemos de qué va, nos va a hacer la cosa mucho más fácil y lo vamos a practicar con más efectividad, ¿no? Entonces, lo que vimos la clase pasada, resumiendo un poquito todo esto, es que teníamos un Dios que tenía la actividad que estaba en el cielo, la actividad del cielo era la creación, y que había una mente separada, que esa mente separada ya era ilusoria. Entonces tenemos lo real y tenemos lo ilusorio. Cuando dijimos que esa mente separada, que en realidad es un tomador de decisiones, que es lo único que hay, que había pensado en decir, bueno, ¿y qué pasa si me separo del todo, si me separo del uno, y si, y si me voy de casa? ¿Qué sucede, no? Entonces, hasta ahí quedamos, más o menos. De alguna manera, eh, supimos, o sea, estuvimos viendo que con nuestros pensamientos nosotros creamos la realidad. Entonces comenzamos como a crear una realidad de separación, de que hay algo ahí afuera y de que hay algo acá adentro, de que yo veo algo externo, ya sea una computadora, una persona, un teléfono, lo que fuera, le doy un significado, pero ahí estoy poniendo mi culpa. Entonces, esa mente sepa, ese tomador de decisiones tiene la capacidad de elegir entre el Espíritu Santo y entre pensamientos egoicos. Y dijimos que estos pensamientos eran la respuesta a esa diminuta y alocada idea. O sea, ¿qué pasó? Y el ego te dice, te separaste de Dios y fue algo real y fue algo trágico. Y fue algo terrible y ahora ya no hay forma de remediarlo. Escapémonos de acá porque si Él te encuentra, te va a aniquilar. Por otro lado, el Espíritu Santo dice, es que acá no pasó nada. Pero el ego nos dice, no le creas al Espíritu Santo, porque en realidad él, él te está engañando, él te quiere engañar, él te dice, acá no pasó nada, pero te quiere atrapar. Y si te atrapa, te va a agarrar, te va a enrollar en una soga y te va a entregar a Dios y Dios te va a matar por algo terrible que hiciste. Esto es metafórico, pero es para que tengan una idea de qué es lo que es, o sea, cómo se fueron dando los pensamientos. Después vamos entrando a esos pensamientos, pero de alguna manera uno llega a eso y son todos pensamientos, no es más que otra cosa. Entonces, no se sabe por qué, y esta parte no se sabe por qué, decidimos creerle al ego y a decir, bueno, sí, me separé de Dios. Entonces, todo lo que vamos a ver en las clases que vienen y en esta inclusive, es haciendo referencia a que la separación realmente ocurrió. Nosotros todos sabemos que la separación en realidad nunca ocurrió y que estamos en el regazo de Dios, como quien diría. No, 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 no. A mí no me gusta decir eso. Somos unicidad, unicidad de pensamiento. No es que estamos separados y que podemos estar sentados en el regazo de Dios. Pero sí que estamos, que somos unicidad. Si yo les digo, somos unicidad y todo esto nunca ocurrió, no podemos desarrollar lo que viene. Acá se terminaría la clase y ya está. O sea, nunca ocurrió, nunca nos separamos, no pasó nada y acá terminamos. No, ahora vamos a hablar, y esto es importante, y de ahora para siempre, yo cada vez que hablemos, ya hablamos como que la diminuta y alocada idea sucedió, ¿no? Esto es para las explicaciones, porque si no, después se escuchan oraciones que de repente te dicen, ay, se murió fulanito, pero no importa si total nunca nos separamos de Dios, no pasó nada y entramos a mezclar cosas, ¿no? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, lo que vamos a explicar de ahora en más es como si la diminuta y alocada idea
realmente sucedió. Nos separamos de Dios, le creímos al ego y estamos acá. Pero esto es en base a explicaciones. Esto es para que entendamos. Esto es para que nosotros podamos realmente profundizar en estos conceptos y practicar el curso de milagros, como le dije hace un rato, con más efectividad, que sea aún más ameno, nada más. No significa ninguna otra cosa. Entonces vamos a hacer de cuenta que escuchamos la voz del ego. Y el ego le dice a esos pensamientos, y recuerde que son dos pensamientos. Imagínense que son mis pelos y que los pensamientos son mis pelos, ¿sí? Entonces, de alguna manera tenemos unos pensamientos egoicos, unos pensamientos del Espíritu Santo, y tenemos un tomador de decisiones que lo podríamos poner por acá, y que él es el que decide. Lo único que hay es tomador de decisiones. Entonces, el tomador de decisiones escucha a una voz y esa voz le dice, mira, si es que realmente te separaste de Dios, pasó esto, pasó aquello, y fue algo terrible, fue una catástrofe, te mandaste esa macana. Recuerden cuando somos chiquitos y de repente, no sé, hacemos alguna cuestión como hacer algo que mamá nos dijo que no hiciéramos, y lo hicimos, y, y nos sucede lo que nos dijeron porque no lo teníamos que hacer. Entonces te dicen, no sé, si te abrís la heladera o no abras la heladera, o cuando te dicen, no sé, no me acuerdo ahora, pero yo hacía todo lo que me decían que no, porque a uno le llama la atención esa cosa, ¿no? Entonces te dicen, no juegues con esto, no hagas esto, no toques esto, no hagas esto, y uno va y lo hace, y encima sucede, porque de rebelde nomás. Entonces, bueno, acá más o menos uno se siente, pero terrible, ¿no? Sobre todo cuando mamá se va a trabajar y te dice, mira, no juegues con esto, con los adornos de la abuela que están ahí de cristal que se van a romper. Y uno agarra el pajarito ese que era de 500 años atrás, se cae y se hace añico. Y el pajarito se rompe y vos no tenés forma de arreglarlo. Esta sensación fue más o menos lo mismo. O cuando te dicen, no lleves esto al colegio, que lo vas a perder. Entonces vos te lo llevas igual porque se lo querés mostrar a tus amigas, una Barbie creo que me llevé una vez, y uno quiere mostrar a las amigas y la Barbie desaparece y vos no sabés qué, y te agarra una cosa y decís, ¿cómo le digo esto a mi mamá? ¿No? ¿Cómo o no prestes esto, o cosas así, ¿no? Uno, inclusive de grande, a mí me sigue pasando, salvando las distancias con mi marido, él me dice, ay, no dejas el coche ahí, cerralo, y les cuento algo que es corto y es una pavada. Yo hace poco estuve ahí en Calexico y quería cruzar para Mexicali, y yo estuve a un punto de cruzar. Y yo decía, total, esto no va a pasar nada, acá no va a suceder nada. Pero después dije, mi marido me dijo, no cruces, o sea, no salgas de la frontera. Y realmente tenía razón, porque acabo de leer una carta de que si hubiera salido, tenía que hacer un montón de papeles en el mes. No hubiera sido tan fácil. Entonces, porque yo decía en un momento, digo, si salgo y entro, ¿qué pasa? No, no me va a pasar nada. Y resulta y es la primera vez que en un momento digo, bueno, no, voy a hacer... voy a hacer caso, ¿no? No caso, pero es como que esa cosa que uno siempre tiene de rebelarse. Acá fue más o menos lo mismo, pero el tema es el sentimiento de después. Y el ego nos dice, bueno, ahora ya está. Entonces, cometiste algo terrible. Esa creencia son unos pensamientos. Primero son unos pensamientos. A Beatriz le dijeron, mira, si no te tapas la espalda, te vas a enfermar. Entonces, le echamos la culpa al frío o le echa la culpa a su actividad de no taparse la espalda, de enfermarse. Eso es simplemente un pensamiento. Ella a lo largo de todo su mundo ilusorio habrá estado muchas veces, cada vez que se enferma dice, bueno, es que no me tapé la espalda, es que fue culpa mía. Eso se transforma en una creencia, ¿no? Las creencias son cuando nosotros certificamos y certificamos y certificamos nuestros pensamientos. Eso es una creencia. Entonces acá tenemos unos pensamientos de separación.
Y el ego nos dice, bueno, mira, es que esto es horrible, y son primero unos pensamientos. Pero cada vez que nosotros de alguna manera decimos, hay algo separado ahí que tiene la capacidad de hacerme daño, yo estoy certificando esos pensamientos y estoy reforzando esa creencia. ¿Qué cosa es la creencia? En la separación. Entonces, eso lo dejo ahí y ahora, pero recuérdenlo, porque esto sí lo vamos a usar muchas veces. Y cada vez que nosotros caminamos más por ese lado, se hace un surco más grande. No importa ahora, pero sí certificamos la separación. Decimos, es verdad, la separación ocurrió. Es verdad, estoy separado y soy un pobre, vulnerable individuo acá en un mundo a expensas de la nada. Entonces, el ego nos dice, bueno, no importa, no te preocupes, vamos a armar un plan. Y lo que hacemos primero, es decir, toda esta culpa que siento, toda esta culpa que es la experiencia de la creencia de haber pecado, la vamos a guardar, la vamos a esconder, la vamos a poner donde, en un lugar que es subconsciente. Y vamos a hacer acá una salvedad, porque acá ya comenzamos a olvidarnos de la decisión que tomamos de creerle al ego, ¿sí? De que teníamos una situación de elección, de decir, elijo por el ego o elijo por el Espíritu Santo. Una vez que elijo por el ego, ya me olvido y me creo que soy un ego. Y me olvido que tenía la posibilidad de elegir. Vamos a volver acá. Después lo vamos a armar un poco mejor. Pero recuerden que hay unos velos del olvido que en cada separación van cayendo. Es como si tuviéramos una película o estamos en un teatro y vieron cuando caen los telones y van cayendo, bueno, es así. Imagínense que tengo una representación en el fondo, se cae un telón, hay otra representación más adelante, pero me olvidé completamente de lo que tenía atrás. Una vez que se cae el telón, me olvido de lo que tengo atrás. Entonces habíamos dicho que como nos olvidamos, nos convertimos en un sistema de pensamiento egoico, nos olvidamos que somos un tomador de decisiones. Nos olvidamos. Nos olvidamos que decidimos por el ego. Es como eso, nos olvidamos. Hay un velo que es del olvido, no nos acordamos. Entonces nos transformamos en el ego. ¿Y qué es lo que hace el ego? Que tiene estas dos características. Primero, oculta estos pensamientos, dicen, en realidad no son míos, entonces no los quiero ver, y después los proyecta. Los proyectamos en un Dios, que ese es el Dios, esto lo hemos visto muchas veces, el Dios de la Iglesia Católica, el Dios egoico, al que decimos, bueno, él tiene la culpa, yo no hice nada, pero en realidad él tiene la culpa. Como sabemos que la culpa que le echamos a él, o sea, dijimos, yo no pequé, el que pecó fue él, de alguna manera, eso no lo podemos, o sea, nos agarra un miedo terrible porque le echamos la culpa en vano, dijimos, él es el culpable, pero sabemos que eso no es así. Estos son todos pensamientos, pero esto sería el equivalente a, a un miedo muy grande, en donde le decimos al ego, pero es que acá no tengo salida, porque si este Dios me encuentra realmente me va a matar. O sea, porque es un contrincante como muy, muy demasiado poderoso y demasiado fuerte. Lo vemos ahí enfrente. Imagínense, es como yo a veces otra cosa de cuando uno era chiquito. A mí me decían que había un cuco ahí afuera. A mí me gustaría salir para el pasillo de mi edificio. Yo vivía en un edificio y me decían, no abras la puerta porque hay un cuco y el cuco te va a comer. A otro que me decían cosas, no hables con los gitanos porque te pueden llevar. Entonces esos eran como mis, a los que le tenía miedo. Y cuando estaba tratando de entender un poco de todo esto, yo decía, el dios egoico era como el cuco cuando uno era chiquita, o el hombre de la bolsa. Y yo me imaginaba al hombre de la bolsa con los chicos adentro, ¿no?
como que los metían de a uno y decía, ¿cómo hará? Porque encima trataba de imaginármelo. Y bueno, y acarreándose los chicos. Pero bueno, ese sería el dios Egon. Entonces le decimos al ego, bueno, pero es que la verdad es que acá no son, les vuelvo a repetir, son todos pensamientos. La verdad es que si me agarra este Dios, ¿qué hago? Este me va realmente a aniquilar. Entonces el ego nos dice, bueno, no se hagan problema, hay una solución para todo esto. Hay una solución. No hay conflicto. No, no, no hay problema, vamos a arreglar. Y dice, vamos a agarrar todos estos pensamientos unificados, vamos a agarrar, y esto escúchenlo, al Hijo de Dios, porque ese es el único Hijo de Dios, que es uno solo, no hay muchos hijos de Dios, es un solo pensamiento, es un solo pensamiento, ese es el Cristo, no hay ninguna otra cosa, ese es el Cristo, y lo vamos a dividir en millones y millones y millones de pedazos. Ese es el equivalente a lo que es el Big Bang. Y hagan de cuenta que, por ejemplo, es una gran placa de hielo, que ahora que veo hielo ahí afuera, que es una de mis estalactitas que está ahí, que ahora ya a veces se rompen, y que se rompe y se cae para el piso, y se estalla así, pero cada estalactita de esas, si yo agarro cada pedacito de hielo y lo analizo, es H2O, es agua. Ujú. O sea, puede Mantiene tener la esencia, se mantiene la esencia. Exactamente, eso es lo que quiero transmitir. O sea, es exactamente lo mismo, tiene H2O, es agua. La constitución es la misma. Si, entonces se cae y se rompe. Y en ese momento, que es el equivalente a lo que sería el Big Bang, podemos decir cada pedacito puede conformar un mundo animado, un mundo inanimado. Eh, un mundo animado, un mundo inanimado, no importa qué, pero cada pedacito de eso que se separa tiene la misma constitución. Ujú. Exactamente lo mismo. Esto lo vamos a usar, pero se los dejo, se los dejo acá. Nosotros de alguna manera nos identificamos con uno de esos pedacitos que formamos parte del mundo animado, que tenemos absolutamente la misma constitución. Entonces, y nacemos de alguna manera en o sea, ahí en ese Big Bang, es donde se forma el mundo, las galaxias, absolutamente todo, ¿no? Cada uno representa, y es en base a unos pensamientos y a unos pensamientos de separación. Entonces, si yo ahora les pregunto, bueno, es que es simplemente un pensamiento, y todo lo que se crea es imaginación, todo lo que se crea es absolutamente ilusorio. Ahora, nosotros le decimos al ego, bueno, está bien. O sea, y nacemos acá en un pedacito, lo que nosotros, los que estamos acá, nacemos en forma de bebés, ¿no? Ahí es donde nace nuestro ego. Y uno dice, ya desde el vamos, porque ahí le decimos al ego, bueno, está bien, pero ¿y qué pasa? Está bien, hay menos posibilidades de que Dios me encuentre, porque si estamos, que ese Dios egoico me encuentre, si estamos en pequeños pedacitos, en en pequeñas piecitas, y somos tantos, millones y millones y millones y millones de piecitas, tenemos menos posibilidad de que nos encuentre. A todos juntos, sí, pero le decimos, ahí a ver, y levanto la mano y le digo, ¿y si Dios me encuentra a mí? Que soy, está bien. Dice, bueno,
nos dice el ego, si eso, que es muy poco probable, pero que es probable y podría ser, sucede, vos vas a tener cómo defenderte. Ahora te paso a explicar, nos dice el ego, ¿no? Y dice, vos vas a venir a este mundo, pero totalmente vulnerable. Y si Dios te encuentra, vas de alguna manera a demostrar que has sido una víctima durante toda tu vida para que de alguna manera vos regreses para el cielo y tus victimarios se vayan para el infierno. Entonces, cuando nacemos, se ríe Carlos, dice que nacemos con unos pulmoncitos y unas manitos, ¿no? Entonces, imagina a mamá y a papá cuando nacemos, ve uno y dice, qué lindo. No, no, es que ese es un pequeño monstruito. Y uno nace como con dos manitos y el ego te dice, bueno, entonces desde el momento en que naces tan vulnerable, ya desde el nacimiento, bueno, es que yo no tengo la culpa, yo nací. ¿Quién no le ha dicho a mamá y a papá? Me trajiste a este mundo y yo no tengo la culpa. Yo no te pedí de venir acá. Todos se lo hemos dicho. Yo recuerdo dicho. O sea, nací acá y yo no te lo pedí, así que ahora me tenés que aguantar. me tenés que aguantar, tenés que soportarme. Y ahí ya empiezan las primeras proyecciones, ¿no? De que cuando nace el bebé, ya desde que está en la cunita, y Dios me libre si le ponen la luz para la bilirrubina, si nació amarillito y todo eso, ya es una cosa, uno dice, bueno. Entonces el ego te dice, bueno, vas a nacer muy vulnerable, vas a nacer en unas condiciones o sea, porque un bebé no tiene fuerza, no tiene nada, simplemente llora y bueno, y cada vez que llora, las lágrimas te dicen, hay algo que estás haciendo mal. Y entonces te hace sentir qué cosa culpable, porque cuando el bebé llora y encima si al principio no sabemos qué cosa le pasa, peor todavía, porque uno dice, bueno, la leche le cayó mal, o sea, ya esa experiencia. Pero no. Entonces el bebé nacemos en forma de bebé, los que estamos que nacemos en este mundo como un ego en forma de algo animado, totalmente vulnerables. Y el ego nos dice, bueno, y vas a anotar con una mano. Yo antes siempre les decía, vamos a anotar. Bueno, sí, vamos a anotar todas las personas desde el nacimiento hasta por siempre que nos han victimizado, ¿no? Y ustedes pueden hacer un recorrido mental en este momento y sentir quiénes nos han victimizado. Por supuesto, mamá y papá están a la cabeza, eso yo no sé, no es un descubrimiento. Pues mamá, papá, los ponemos a los dos ahí de titulares, con unas letras bien grandes, y si hay alguien que nos crió o hay alguien que ayudó en nuestra crianza, igual, porque si nacemos de una probeta, es lo mismo, o sea, no interesa, o sea, empezamos nuestra existencia en este mundo como un ser separado y percibimos que nacemos de dos padres a los que los culpamos de haber nacido en este mundo de dolor y sufrimiento. Bueno, entonces mamá, papá y todo, o sea, las veces que no nos dieron la leche, que no nos dieron el chupete, que no nos cambiaron los pañales, que si no se les paspaba la cola, si Dios me libre, si le ha sucedido alguna cuestión de, no sé, se quemó no sé, cualquier cosa. Y ya de chiquitos, de alguna manera, le hacemos sentir que lo que hacen por nosotros no es suficiente, no ha sido lo que nosotros merecíamos en pago
de habernos traído a este mundo de sufrimiento y dolor. Entonces, nunca vamos a estar conformes. ¿Quién está un 100% conforme con sus padres? Absolutamente nadie. Y cada vez que lloramos, como les decía hace un rato, les hacemos entender y los hacemos sentir, porque esas lágrimas tienen un propósito. ¿Cuántas veces uno llora, inclusive ahora de grandes, con las parejas, manipulando a alguna pareja o algo, para conseguir lo que uno quiere, pero es que en realidad es que es eso. Entonces ahí empieza la manipulación. Yo lloro, me dan la teta, yo lloro, me prestan atención, o yo hago esto, ahí empieza nuestra interacción. Y le hacemos creer de que en realidad no son buenos padres. Y cada vez que lloramos le decimos, mira, te estamos haciendo la vida miserable, pero de alguna manera te lo mereces. ¿Por qué no estás las 24 horas del día asistiéndome como corresponde, como deberías estar haciéndolo? O sea, de alguna manera, eso es cómo se empieza a formar y a armar nuestro ego. Es así, no hay no hay otra. O sea, esto, es así. Entonces escribimos en el cuadernito, primero nuestros padres, después nos victimizan los maestros, nos pueden victimizar los abuelos, nuestros hermanos mayores, tenemos ahí nuestros primeros novios, nuestro primer amor, los amiguitos de mis hermanos mayores, y siempre estamos culpando a alguno, ¿no? O sea, y si me dejaron en la casa una amiguita, a lo mejor los papás de la amiguita con la que me dejaron, o no interesa quién, pero de alguna manera nuestra vida ha estado desde que tenemos conciencia, eh, completa tenemos una lista, tenemos para llenar unos cuantos libros. Y por en el otro libro, nosotros dijimos que vamos a escribir uno con la mano derecha, con la mano izquierda vamos a escribir todas las veces que nosotros pudimos salir airosos de esas situaciones. Si se ponen a hacer un recorrido mental, vamos a elegir la pareja, ¿no? Tenemos una pareja y todas las veces que nos ha victimizado, todos los recursos que hemos utilizado para salir airosos de esa situación, ¿no? Entonces, cuando Dios nos encuentra, le decimos, mira todo lo que nos hicieron y mira todo lo que tuve que hacer para salir de ahí. O para recuperarme del daño que me hizo esa persona, del daño psicológico, del daño físico o del daño lo que fuera. Todo esto me tuve que sacrificar. Ese es el sacrificio. Todo esto fue lo que yo tuve que hacer para zafar de todo lo que esos villanos me hicieron. Todo. O sea, mira, yo me quedaba en la escuela, no sé, me llevaron al jardín de 2, entonces me resfriaba mucho, pero me llevaban resfriado igual. Y yo me quedaba, y todos esos sacrificios que hice están bien anotados, con documento, con números de cuenta bancaria, todo le entregamos a Dios la documentación. Entonces, cuando Dios arma las carpetas y tiene todo una cosa así, dice, bueno, es que no te preocupes, vos te vas para el cielo, el que se va para el infierno son mamá, papá, la maestra y todos estos que, tus hermanos mayores y todos los que te han hecho. Nosotros armamos una causa. Armamos una causa. Yo te decía, en el cielo ya no queda nadie, es un desierto. No quedó ninguno. No, Todos porque al infierno. todos al infierno. No. Entonces, pero después vamos a ver, porque en realidad todos esos que tenemos crucificados para que se vayan para el infierno, en realidad son pedacitos de nosotros mismos. Y esos pedacitos de nosotros mismos que tenemos condenados porque les echamos todas nuestras culpas, de alguna manera, son esos pedacitos que vamos unificando. Y a mí me gusta acá imaginarme como si fuera un muñeco de cristal gigante
que se parte en pedacitos, que se cae a un mundo y que esos pedacitos, como un rompecabezas, después como si alguien los aspirara, no sé si me pueden seguir, se vuelven a juntar y se forma esa muñeca, ¿no? Entonces, cada vez que uno va haciendo un trabajo de perdón, que no es que ni siquiera lo hace uno, es como un pedacito que se sube como aspirado por el aire al tomador de decisiones y se pega con otro pedacito. Y ese ya se queda ahí. Entonces, de alguna manera vamos rearmándonos. Es como, había una canción de, no me acuerdo quién, que era como una muñeca rota, ¿no? Y es como ir arreglando esa muñeca e ir subiéndola, porque no hay otra cosa. Entonces, de alguna manera, aparecemos en este mundo para culpar a otros. O sea, vemos en un mundo dual y decimos, nosotros no hicimos nada, estamos acá, los que hicieron fueron aquellos otros. Pero ahora vamos a ir un poco más allá, porque ahora yo les estoy diciendo como si estuviéramos en este mundo. Pero es que en realidad esos pedacitos de piezas, esos pedacitos, y cada uno como un bebé diferente, no son más que proyecciones de un pensamiento de separación, que es el tomador de decisiones, el hijo único, separado, la mente única separada, que decide pensar con pensamientos de separación y que proyecta una película en donde hay muchas piezas, pero nunca nos fuimos el tomador de decisiones. Entonces, no somos una pieza separada. Seguimos siendo esa mente única separada del Hijo de Dios que se piensa como separado, pero que no está separado y se olvida que tiene el poder de decidir y de estar en unicidad. Entonces, nosotros nos creemos separados, pero no estamos separados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Que tenemos esa capacidad de decidir y que en realidad no somos otra cosa que tomador de decisiones. No podemos ser un individuo separado porque es imposible, porque esto sí que es ilusorio. Entonces, lo único que de alguna manera el milagro te lleva es a recordar que puedes tomar una decisión, que tenés una mente que puede decidir nuevamente, pero que nunca te fuiste de la mente. Por eso es que ahora yo cada vez que le digo, vamos a la mente, no es que tenemos que ir a la mente, somos una mente, que no es la mente con la que nosotros pensamos, que pensamos. Somos tomador de decisiones, no somos individuos separados, no somos una psiquis, no somos un cerebro. Somos tomador de decisiones, pero nos olvidamos. Cuando tomamos la decisión y pensamos que éramos un ego, decidimos para ahí, nos olvidamos. Nos identificamos como esos pedacitos de seres inanimados, recuerden el cristal, que se piensa que se rompe, pero que nunca se rompió. Ahora lo vamos a graficar un poco. Pero, ¿alguien quiere preguntar algo de esto? Sí, yo. A ver, o sea, que el tomador de decisiones es o está en la mente separada. ¿Qué es en definitiva? Es la mente separada del Es hijo la de mente separada. No Es sabía si era o estaba en la mente separada, pero no tenía claro eso. Es la mente separada del Hijo de Dios y es lo único que hay. Perfecto. Y él decide pensar con pensamientos de separación o con pensamientos de unicidad, con Espíritu Santo o con ego. El Espíritu Santo es la corrección del guión egoico y es lo mismo que los pensamientos reales, pero no son los pensamientos reales. Eso lo vamos a ver en la próxima. Perfecto. No es que son los pensamientos reales, pero sí es la corrección del guión separado y tiene un fundamento y es proyección también. Todo lo que está en este mundo ilusorio de alguna manera es proyección, pero es una proyección corregida. Los pensamientos reales no se proyectan,
porque en realidad son pensamientos de unicidad. O sea, es creación. Eso es creación. Entonces, vamos a recordar esto, que uno lo hace en forma chistosa y en forma lo que fuera, pero digamos, lo único que existe y hasta donde existe es el tomador de decisiones. Después ya accedemos al nivel 2 y en el nivel 2 es en donde nosotros tenemos función. ¿Qué función le damos a las cosas? ¿Un propósito del Espíritu Santo o un propósito egoico? Entonces, cuando nos creemos separados, que estamos separados y tenemos una pareja a la que estamos acusando de que es, por ejemplo, egoísta o que es injusta o lo que fuera, o sea, empezamos a reconocer que la pareja que es egoísta, que está injusta o que está ahí afuera, o las personas desatentas o lo que fuera, en realidad son una parte fragmentada de lo que yo pensé que era por la creencia de haberme separado de Dios. Yo pensé que era realmente un ser inherentemente despreciable. Me lo creo en este momento. Yo creo que soy un ser que no merezco un montón de cosas, que no soy digno absolutamente de nada. A veces uno después de mucho trabajo psicológico piensa y dice, no, es que yo me merezco porque esto y lo otro, pero en el fondo no nos lo creemos. O sea, nos seguimos creyendo indignos del amor de Dios, porque de alguna manera, si todavía nos vemos separados, cada vez que yo me veo separado de alguien, estoy diciendo, yo le di muerte a Dios, porque si yo existo, Dios no existe, ¿no? Porque es uno o el otro. Yo creo que lo maté a él por conseguir esta vida acá en el mundo. Entonces, ¿cuál es la connotación de eso? La culpa. Es la culpa. Entonces, si yo me siento culpable, indigno, si yo me creo separado, lo que fuera, evidentemente no me merezco. No me merezco nada de lo que tengo afuera, por más que intente creerme otra cosa, ¿no? Que el ego te dice, no, sí, te mereces porque mira, esto y esto, no, esas son cosas creencias y cosas que uno puede ir adoptando a lo largo del pero no sirve. En realidad no nos creemos merecedores de nada, no nos creemos dignos de nada, no nos creemos verdaderamente que somos seres que podemos tenerlo todo. No estoy hablando de este mundo, estoy hablando de otra cosa. Y es una experiencia de unicidad y de amor que no tiene nada que ver con este mundo. Entonces, importante, que no es que sea importante, que recuerden que cuando uno decide creerle al ego, uno cree que se separó de Dios y que es un individuo que está separado, que cometió algo muy terrible, que cometió un crimen. Es como si te encontrás de repente con una visión, con una persona muerta ahí, con un cuchillo, con tu mano clavándole el cuchillo lleno de sangre y decís, ¡ah! Maté a alguien, pero no me acuerdo lo que pasó. Me desperté, es como que se despiertan en la escena de la película. Si alguno viera, no. Es como que se despiertan en la escena de la película y no se acuerdan lo que pasó. Y de repente cuando ven y dicen, con lo que ven, se creen que lo mataron. Pero no lo mataron. Ahí empieza una película. Pero no pasó nada. Entonces lo que tenemos que recordar es que en realidad era una película, que nosotros decidimos ver esa película, pero que nada real ocurrió, porque nunca dejó de ser una película, porque nunca dejó de ser una proyección del tomador de decisiones que decidió ver esa película de separación, de pecado, culpa y muerte, de pecado, culpa y miedo. Y cada vez que estamos en un espacio en donde creemos que hay un tiempo y que hubo un ayer y que hay un hoy, que hay un mañana y que hay un cuerpo, que hay una enfermedad y que hay un algo, estoy ya proyectando, estoy ya en esa película. Entonces, y les pregunto ahora, si yo creo
que estoy acá en el tiempo, en el espacio, que soy Alejandra y que ustedes son otros compañeros, hermanos que están ahí, y que hay, no sé, que tengo una hija y que tengo un perro, yo ya estoy en la película. Entonces, si yo ya estoy en la película, es que mi tomador de decisiones ya decidió por esa película. Entonces, y ahora les pregunto, ¿por qué quieren arreglar esta película? ¿Por qué, de alguna manera, esto es simplemente para que se razone, ¿por qué de alguna manera a veces decimos, no, porque qué pasa con esta pareja y qué pasa que si estoy solo y que estoy separado y que tengo esta enfermedad y que tengo esta otra? Que es que una vez que yo ya estoy en la película, es porque mi tomador de decisiones decidió pensar con pensamientos de separación. ¿Cuál es la única solución? Es recordar, porque ahora ya no les voy a decir yo voy, porque cuando yo les digo yo voy es como que tienen un camino, es que no hay ningún camino, no hay nada, es recordar que puedo elegir nuevamente, y en ese instante se toma una nueva decisión, no tienen que hacer nada. Empiezan a practicar con esto. Entonces, ahí, cuando yo les digo de qué no somos conscientes, por eso es que el taller es de mente subconsciente, es porque no recuerdo que soy un tomador de decisiones que puede decidir y que no tiene que ir a ningún lado, que no tiene que hacer rezos y rezos y rezos y sacrificarse y andar de rodillas por ahí, ni leer el curso de milagros 75 millones de veces, ni hacerse araquiris, ni cosas, no hay que hacer nada. Pero es que si la salvación es simple. Entonces, ahí, ni hacer 500 psicoterapias para decir, no. Cuando hacemos todo eso está bien, pero jugamos, pero sabemos a dónde estamos, ¿sí? Entonces, la salvación es algo garantido para absolutamente todo el mundo, haga el camino que haga. Pero desde el curso de milagros, lo que sí quiero que sepan es que te lleva a decir, yo voy a recordar qué cosa, que soy un tomador de decisiones y que puedo decidir y que no tengo que ir ni hacer ninguna cosa extraña, simplemente decir esto que está ahí afuera es ilusorio, no tiene la capacidad de quitarme la paz. Entonces, cuando yo digo eso, mi marido, no sé, que me pega, no les digo, no, vamos a poner otro ejemplo. Mi marido que, no sé, que me dejó el baño mojado cuando se bañó y que yo me exasperé porque no me hace caso, porque no me considera, porque no ve que yo estoy limpiando todo el día, me quita la paz. No, en ese instante yo recuerdo que soy un tomador de decisiones y que si lo veo a él separado y que hace algo que me genera, que me hace sentir que no valgo nada, es porque lo estoy culpando a él de algo, pero estoy culpando a una ilusión, a una sombra, a algo que yo mismo me inventé para culpar, porque no quiero reconocer que esa culpa en realidad es mía. Les digo que en realidad es mía porque dijimos que íbamos a hablar en el resto de la charla como si la separación hubiera ocurrido, ¿sí? Como si que la culpa fuera real. Porque bien sabemos que en realidad la culpa no es real porque nunca nos separamos de Dios, pero acá lo estamos viendo como si la culpa fuera real. Entonces, cuando yo culpo a alguien que creo que está ahí afuera, porque me creí que la separación sucedió, estoy diciendo, es verdad, este sistema ilusorio es real, y estoy certificando el camino por el lado del ego. Entonces cada vez me va a costar más de alguna manera recordar que yo puedo decidir tomar otra decisión. Pero no tengo que ir a ninguna parte, no estoy en un cuerpo, no vivo en un cuerpo, simplemente me creo y me identifico como que si estuviera en un cuerpo y en un mundo dual.
Negar el cuerpo, no lo vamos a negar. ¿Por qué? Porque si negamos el cuerpo, y estas son otras cosas que escucho por ahí, si nosotros negamos el cuerpo, nos estamos imposibilitando, sí, no sé si es así la palabra, nos estamos imposibilitando salir de acá. No nos estamos permitiendo salir de acá. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza de alguna manera las creaciones del ego para sacarnos de acá. Entonces, si nosotros negamos el cuerpo y negamos nuestra experiencia en un mundo dual, de acá no salimos. Lo único que hay que hacer es reconocer que nos creemos que estamos en un mundo dual, que de alguna manera poner en duda ese mundo ilusorio y invitar al Espíritu Santo constantemente a que sea nuestro maestro. Entonces, Él puede utilizar esta experiencia que creemos que tenemos como individuos en este mundo para deshacer la culpa. Porque si no, no tenemos cómo. Es como estar en el fondo de un pozo y estamos en el fondo del pozo, pero el Espíritu Santo es como la soga que nos va a sacar del pozo, pero utiliza el pozo para que podamos ir deshaciendo la culpa. No sé si se entiende bien con eso. Si nosotros estuviéramos en el pozo, pero sin la soga no podríamos salir de ahí. Si nosotros estamos acá y negamos nuestra experiencia como individuos en donde creemos que estamos, no tenemos cómo deshacer la culpa. Por eso les insisto, no se encierren, no digan yo no me voy a contactar con la gente, y mucho menos, que también he escuchado, yo solamente me contacto con gente que estudia el curso de milagro. Los otros es como que no son dignos, no son parte de, no, una cosa así, ¿no? Nos encerramos y decimos, no me contacto con el mundo, no, es que en ese mundo y esa experiencia ilusoria y ese día a día y entrega y entrega y entrega, esa práctica en el día a día es lo que nos recuerda qué cosa, que tenemos una mente. Entonces, ¿de qué es lo que no somos conscientes? De esa mente, del tomador de decisiones, de qué podemos decidir. ¿Por qué? Porque una vez que ya nos creemos que estamos en el mundo, viviendo una experiencia del mundo y que no tenemos ninguna elección para hacer, es como que estamos adentro de ese pozo y no tenemos soga para salir de acá. Nos creemos que somos parte de esa película y que bueno, que lo que nos tocó, nos tocó. Por eso es que cuando nacemos en esta forma de bebé, decimos, bueno, acá estamos y esto nos tocó. Y acá les pido que hagan esto y ya con esto los voy a dejar en paz. Pero es como que imagínense que están en una película y te tiran como un bebé y recuerden, porque eso recuerdan. ¿Cuándo empieza nuestra experiencia como humano acá en el mundo? Si ustedes hacen memoria, dicen, y yo aparecí acá, pero no sé cómo. Y es que no sé cómo. Entonces el curso de alguna manera los invita a recordar, si sabes cómo, es que tenés un tomador de decisiones que decidió vivir esa experiencia y llegar a este mundo acá como ese bebé indefenso y pobrecito que, con el librecito, con las dos biblioratos. ¿Entendés? Entonces, recordar de qué somos, por qué la mente subconsciente, porque no recordamos jamás que tenemos una tomador de decisiones, una mente con capacidad de decidir. Entonces la idea es hacernos conscientes de que tenemos ese tomador de decisiones y al que no tenemos que ir ni hacer sacrificios, ni repetir cosas, ni hacer ninguna cuestión de ninguna de esas. No es sacrificado esto. Y todos vamos para allá. Cuando comenzamos a ir para allá, cuando decimos, quiero ver esto de otra manera, tiene que haber otra manera de ver el mundo. Y a cada uno se le va a presentar su camino. O sea, no importa cuál. Lo único que yo, de alguna manera, en mi experiencia les digo, siempre hay muchos distractores y a uno le da por leer una cosa y por leer otra y por hacer otras cosas, ¿no? Ho'oponopono, leer otras filosofías.
está bien. Pero cuando uno ya se decide, el curso de milagros es mi camino, no, no anden por ahí porque confunden. O sea, confunde y el ego se mete. Es muy difícil, por momentos tener bien en clara la filosofía del curso y no distraerse con otras cosas. Pero cuando uno se distrae, a veces el ego se mete y no pasa nada tampoco, porque no corremos peligro en un mundo ilusorio. No. Pero ¿para qué? Cuando uno ya está bien definido, de alguna manera yo creo que uno directamente sigue la filosofía del curso y utiliza otras cosas para perdonar. Pero ahí se van a dar cuenta que están en una situación en donde ya escuchan otras cosas, escuchan otras filosofías, pero no generan ningún juicio. Está bien. Si viene un hermano y les dice, yo voy a la iglesia, yo soy judío, yo soy musulmán, está bien. O sea, no le decimos, mira, pero el curso de milagros es mejor, ¿eh? Y le regalamos el, el texto en el idioma en que él esté. No, porque se nos va esa cosa. Se van a dar cuenta que solo se les va, ¿no? O sea, se olvidan. Ya no andan queriendo enchufarle el curso de milagros a nadie. ¿Por qué? Porque realmente están en su camino espiritual. Entonces no van a ver por ahí afuera herejes. Entonces, Qué bueno. herejes a quienes quieren de una manera santificar o tirarles agua bendita o purificar. O quemar Claro, quemar en la hoguera. en la hoguera. Entonces no van a querer enchufarle el curso de milagros a nadie. Ustedes ya después están bien claros. Y eso les va a generar claridad y mucha, mucha fuerza, porque en realidad es la fuerza que da la comunicación de una manera directa con Dios, no tienen duda. Pero, y no digo que esté mal, pero sí, esa cosa de entrar a mezclar, en un primer momento uno empieza por cualquier camino, pero cuando uno dice, yo quiero ver esto de otra manera, ahí se aparecen cosas que uno quizás en la vida no las tenía muy cotidianas, como empezar a leer otro tipo de filosofías, otro tipo de cosas. Yo más bien era de la ciencia más duras, ¿no? Ingeniería, medicina, o sea, por ahí la medicina fue una cosa más social, pero no deja de ser una cosa así, y cuando ya a uno se le da por leer cosas que tienen que ver con filosofías que de alguna manera no son tan demostrables, ahí es donde uno toma la decisión. Cuando uno dice, yo quiero ver esto de otra manera, haga lo que haga, no importa dónde estemos, pero ahí aparecen cosas. Y después uno quizás le aparece el curso, como nos ha aparecido a nosotros, si no estamos acá escuchando esto, y otras cosas, no importa qué, pero cuando están definidos ya tomaron ese camino. El curso a través de su metafísica, que es maravillosa, el curso es como que coordina una metafísica unicista completamente con la psicología y con la espiritualidad. Es una cosa que fue maravilloso, o sea, es un libro que realmente es maravilloso, pero eso no significa que sea para que a todo el mundo le guste. Y al que no le gusta, bueno, bien, tendrá otra, pero no se juzga, simplemente está bien, hace otra cosa, no importa. No se juzga, porque si lo juzgamos estamos diciendo hay algo en el mundo que está bien, hay algo en el mundo que está mal, hay caminos buenos y hay caminos malos. No hay ni caminos buenos ni caminos malos. Son todos caminos y todos nos llevan a Dios, absolutamente a toda la filiación. Todos los llevan a Dios. Unos más rápido, otros más despacio, no importa, ya estamos con Dios. El tema es experimentar la experiencia de Dios. No estamos lejos. Somos un pensamiento en la unicidad. Entonces, si nosotros nunca nos fuimos y estamos ahí y Dios es una experiencia, es simplemente que cada uno para vivir esa experiencia sigue un camino diferente. Pero todos van a llegar ahí. Y si ahora le sumo de que el tiempo,
y el espacio simplemente son proyecciones de un pensamiento de separación, es que el tiempo y el espacio realmente es que tampoco existen, son parte de un mundo ilusorio. Y una vez que yo ya me creo que estoy en el tiempo y en el espacio, es porque ya mi tomador de decisiones decidió ver esto con separación. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? ¿Ah? ¿Y cómo es que puedo usar el tiempo y el espacio? Esto no tiene nada que ver con la mente subconsciente. Ahora vamos a hacer un resumen. Porque yo a veces digo, imagínense, por ejemplo, hay gente que dice, mi marido, todo el tiempo, yo no quiero trabajar más, yo ya me quiero jubilar, yo no quiero hacer más nada en esta vida, yo quiero esquiar y quiero, entonces él piensa que en un futuro él va a ser más feliz porque ahora tiene que trabajar y que el día que no trabaje él va a ser feliz. Entonces eso es tiempo. O a veces, ¿quién no recuerda? Cuando estaba con fulanito de tal, ¿quién no le ha echado un cara al marido? Cuando estaba con fulanito de tal, o cuando estaba con ese otro muchacho, me trataba mejor que vos. Si no se lo dicen, lo piensan, ¿no? O cuando, entonces ahí estoy usando tiempo, estoy diciendo, hubo un tiempo en donde yo estaba mejor. Así es que hace el ego para certificar que este mundo es real. Porque eso les hace experimentar una experiencia en donde están certificando, hubo un pasado, hay un presente y hay un futuro. Entonces, no, porque yo cuando tenía mi primer novio, yo cuando estaba viviendo con, no sé, con mi mamá, estaba mejor porque no tenía que planchar, no tenía que lavar, no tenía que hacer nada. Y ahora todo esto que tengo que hacer, entonces que antes estaba mejor y ahora estoy peor. O ahora estoy peor, antes estaba peor y ahora estoy mejor. O pienso que en un futuro puedo estar mejor porque estoy creando otra situación. Eso lo sostiene el mundo. Entonces, cada vez que yo pienso, el día que me jubile, o hay otros que dicen, yo estoy muy bien ahora, ese era mi pensamiento cuando trabajaba en el hospital, que ahora, y decía, y veía que a veces le llegaba la jubilación a algunos compañeros, y que estaban obligados a jubilarse. Y yo veía eso, y yo decía, el día que me obligan a jubilarse, yo me muero, porque ¿qué hago si no hago esto? ¿No? Yo decía, vendré acá gratis para colaborar. Porque ¿qué hacía si yo no veía a mis pacientes, si yo no sabía hacer otra cosa? O sea, no. Entonces, esa era, y pensaba en eso como algo, y eso me generaba miedo. Entonces, así es como el ego juega con el tema del tiempo. Este tema del tiempo lo vamos a ver. Pero bueno, la idea de hoy era llegar hasta acá y recordar, vimos en la primera clase hasta lo que era el tomador de decisiones. Recuerden ahora, el tomador de decisiones toma una decisión por el sistema de pensamiento egoico, se proyecta un Dios que en realidad no es más que nuestra propia culpa. Ese Dios egoico, el Dios dual, el Dios de la Iglesia Católica o de otras iglesias, no es más que la primera ilusión de la culpa reflejada en algo. Es simplemente eso. Es el hombre de la bolsa, al que nunca vimos, pero que está, que nosotros pensamos que está. Yo jamás vi al hombre de la bolsa. Nunca lo vi, pero siempre me lo imaginé y le tenía miedo. Entonces, ese miedo a algo que en realidad no existe, esa es la primera ilusión que nosotros proyectamos, un Dios egoico. Lo proyectamos. Entonces dijimos, quiero ver esta película, yo me compro esta película, yo decido ver esta película y ya empiezo a ver mi película de terror. Recuerden, es despertarme con un cuchillo, con un muerto ahí lleno de sangre. Pero ahí, ¿y qué pasó? Y ahí digo, es que yo lo maté, pero yo lo maté porque me veo en esa situación. El primer velo del olvido. Esto lo vamos a ver más en detalle, pero ahora quiero que queden así. Entonces, la idea es recordar lo que pasó antes de que yo me recordé ahí con el muerto y la sangre. Y lo que pasó antes es que mi tomador de decisiones decidió proyectar esa película. Pero es que yo puedo,
Si yo recuerdo esa parte que no me estoy acordando, que es como una amnesia, yo recuerdo, digo, puedo tomar la otra decisión por el Espíritu Santo. Y cuando lo veo por el Espíritu Santo, como no hay culpa, no hay miedo, no hay nada. Nunca me separé de Dios y puedo vivir esa experiencia de, wow, pero es que si no maté a nadie. Imagínense el susto. Y es que, y ahora otra cosa que les digo, y esto es en el día a día, ¿no? Uno le genera miedo, pero imagínense cuántos, yo he tenido, no soy de soñar mucho, pero he tenido sí sueños. ¿Cuántos han tenido así como reacciones físicas a los sueños, ¿no? De no sé, de que algo, a mí una vez soñaba que me corrían por una ciudad desconocida y que yo andaba y que me querían agarrar para matarme, y realmente fue tan vívido, y que uno amanece a lo mejor transpirado, con palpitaciones, con cuestiones así. Bueno, es que no hay diferencia entre este sueño y lo que pensamos que vivimos acá. No hay ninguna diferencia. Es simplemente el mismo sueño y la misma ilusión. El tema es que nosotros nos pensamos que estamos acá y que no tenemos otra cuestión, que no hay más nada. Recuerden como cuando nacimos que éramos un bebé y que no hay más. Entonces, no somos conscientes, mente subconsciente, no somos conscientes de que tenemos una mente, de que podemos elegir. Antes de que aparezca esa película con el muerto ahí, o que yo aparezca tirado ahí como un bebé, o que yo esté acá sentada en esta silla, o que de repente esté soñando con experiencias físicas. Me creo que estoy acá, que no tengo una salida. Y no les digo esto para que neguemos nuestra experiencia como un cuerpo, sino para que sepamos que no somos conscientes de que tenemos un tomador de decisiones, porque no recordamos que quisimos poner esa película. Entonces, eso, acá terminó, no vamos a seguir. Este es el segundo pasito de estas clases. Después, de lo que es la mente subconsciente. Y les voy a repetir acá para que quede claro nuevamente, el que no puede ver la clase número 1 o puede ir a la confusión de niveles, en donde yo explico que el cerebro y la psiquis son proyecciones de el sistema de pensamiento egoico. No es la mente, ¿sí? No es la mente. La mente de la que habla el curso de milagros no está en el tiempo y en el espacio. Por lo tanto, si no está en el tiempo y en el espacio, no es algo que nosotros podemos describir, que nosotros podemos enseñar, no podemos hacer un examen de la mente. Es algo como la unicidad, como Dios. No es algo que está de este mundo, pero que es lo único que hay. Entonces, esta aclaración es importante, porque si no nos confundimos y pensamos que nuestra psiquis tiene nuestros verdaderos pensamientos y que la psiquis es la que tiene que decidir. Y la psiquis es proyección del sistema de pensamiento egoico. Vamos a ir bien fino con esto, pero ahora quiero que quede bien engraficado: Dios, unicidad, mente separada del Hijo de Dios, mente separada del Hijo de Dios, tomador de decisiones que puede elegir. Y ahí pasamos al nivel 2, en donde esa elección por el sistema de pensamiento egoico hace que nosotros no recordemos que tenemos ese tomador de decisiones, que una vez que estamos acá, que nacimos como un bebé, o que aparecimos acá y no sabemos qué cómo, es la consecuencia de haber tomado esa decisión, pero que no recordamos, tenemos amnesia. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces somos subconscientes de qué, de que podemos elegir. Eso hasta acá, con que eso es suficiente. Y vamos a ir más adelante y vamos a ir viendo todo. Yo creo que unas cuatro encuentros más vamos a poder desarrollar bien todo este tema.
pero es fundamental que quede claro, y van a ver que cuando van a leer el libro, teniendo en claro esta parte de la metafísica tan fundamental en esto, van a leer el libro de otra manera. Es absolutamente una experiencia totalmente diferente, en donde va a ser más agradable y lo van a poder experimentar de otra manera, ¿no? Y recuerden eso, que esto es otra cosa. Somos un tomador de decisiones, no somos individuos separados. Entonces vamos a empezar a utilizar en el día a día esa experiencia de decir, bueno, yo me creo que estoy en este mundo y que tengo que comer, voy y como, pero diviértanse, ¿sí? Diviértanse, porque es que es divertido. Y voy y como, porque creo que tengo una necesidad de que si no como que me voy a morir. Y yo tengo esta creencia y yo sé que es una creencia, no importa. Si en algún momento esa creencia me quita la paz, es Espíritu Santo, pero se empiezan a divertir. No me genera nada. Antes yo me desesperaba, inclusive cuando mi hija se iba a la escuela y yo decía, ay no, y si no comió el lunch, no le gustó la comida y no esto y no lo otro encima. Y bueno, empiezan a jugar con todos estos pensamientos, los reconocen como miedos y ahí dicen, es que si estoy en el miedo, llaman al espíritu, no para que los asista en el mundo, simplemente que en ese momento, como están en un tomador de decisiones, como si tuvieran un control remoto de una televisión y son eso, apretan un botón o apretan el otro, como tomador de decisiones. Entonces van ahí a utilizar un sistema de pensamiento bueno. Cambian de uno para el otro. Pero siempre a mí me gusta también pensar es que cuando el botón que más aprieto es como que es el más fácil, uno se va para ese lado, ¿no? Como que es el más fácil de apretar. Todos han tenido un control remoto ¿no? Con botones más duros y otros más fáciles. Donde si ponen la mano se aprieta solo. Esto es más o menos lo mismo. Así que bueno, yo los dejo. Y estos son temas que por ahí son un poco aburridos, pero bueno, No, uno para nada. Para nada. Para nada. No Aburrido. los dejes. Apasionante. que a veces uno dice, bueno, qué sé yo, pero bueno, los que están acá escuchando esto es por algo. Y a mí sí, claro que me gusta muchísimo, es lo que, a mí la metafísica no sé, siempre fue la parte que más me interesó, porque uno se siente como que, bueno, para ahí voy, ¿no? Porque si no quedas como que no sabes ni para dónde vas. Pero acá es como que el paso es firme, entonces, y cuando uno ya sabe de qué va, es más fácil, no se pierde tanto, ¿no? No se pierde tanto. Y en las experiencias del día a día les puedo asegurar eh, que funciona, que realmente funciona. Y cuando uno se para y se frena y dice, es que no, es que, y te quedas quieto y pedís asistencia y es como que el cambio es instantáneo, no necesitan mucho. Cuando de repente entran en un terror, es asistencia y es simplemente salir de ahí. No hay que analizar, si supieran que hay tan poco para analizar, no hay nada para analizar, no hay nada. Pero bueno, entonces recuerden esto, estamos en el tomador de decisiones. Antes yo decía, bueno, es que vamos ahí. No, ahora ya no vamos, estamos. Somos tomador de decisiones. Y que, bueno, nada, ese tomador de decisiones se puso el disfraz y bueno, vamos a jugar acá. Y en estas experiencias que vivimos, decimos, bueno, de repente me cambio el disfraz, simplemente. Es como que uno vive todo el día se pone el disfraz de lobo o el disfraz de oveja. No me gusta mucho eso, porque uno estaría diciendo hay algo bueno y algo malo, pero se pone de ego, se pone de Espíritu Santo, ¿no? Pueden usarlo ahora, pero vivan la experiencia de tomador de decisiones, ya no de personas. Simplemente ese mensaje. Así que bueno, adiós. Y vamos Chao. a ver a la Chao a semana todos. que viene. Gracias, gracias. Chao.